Y esto lo estamos hablando del punto en que las personas no lo están viendo, no lo están comprendiendo y no están hablando con alguien para que alguien les diga, mira, no es así, sino que le fallé a Dios, me voy a apartar. Me hirieron, me dijeron esto, me dijeron lo otro, me hablaron mal, me hicieron sentir mal, me voy a apartar. Entonces estamos como en un ciclo vicioso de que todo lo que nos pasa, cualquier puya, cualquier cosa que nos lastima, rápidamente queremos apartarnos de Dios. Que entiendan que es necesario volver a los brazos de papá, es necesario reconocer nuestra condición de pecado, es necesario, amén, de entender que este mundo va de mal en peor, que no los está ofreciendo nada. Vemos a diario en las noticias, Brian, padre se levanta contra hijo, hijo se levanta contra padre, las cosas están muy mal políticamente. Entonces es hora de entender aquellos apartados que entiendan que el padre los está llamando. Corrió esa vergüenza nada más por abrazar a su hijo y que su hijo llegara a casa. ¿Tú te imaginas? Así es nuestro Dios, que Él agarra toda vergüenza por nosotros. Sí, así tuvo que hacer Cristo. Dice que se humilló hasta lo sumo por nosotros, se hizo maldito, murió una muerte de cruz para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. O sea, él pasó la vergüenza por nosotros, así como estamos hablando aquí de este Padre. Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro canal Una Sola Carne, esperando que puedas seguirlos a nuestras redes sociales. Dale like, dale share y comparte este episodio, amén. Así que estamos aquí con un episodio más, tratando de compartir el mensaje del Señor. Y a quien tenemos como compañero, amén, de milicia también, a nuestro hermano Brian. Así que si nuestro hermano Brian quiere dar un saludo. Dios los bendiga, ese pueblo hermoso, amén. Y cada amigo que va a estar sintonizando a este otro episodio más de Una Sola Carne y como subtema, todo por el libro. Que sabemos que aquí en este programa no somos liberales, no somos rajatabla, pero somos bíblicos. Amén. Eso es así, amén. Y cuando hablábamos para traer este episodio, amén, venía a mi corazón lo que es una parábola muy hermosa, amén, que quiero que este episodio vaya dirigido, amén, a aquellas personas que en algún momento estuvieron en una iglesia sirviendo, estuvieron adorando, estuvieron en un ministerio, amén, predicando la palabra del Señor, pero que hoy en día, amén, se encuentran lejos de Dios. Y quiero que este episodio, amén, sea específicamente para ellos. Obviamente quiero que sea para todo el público, pero el Señor ponía en mi corazón es traer este tema, amén, porque entendemos que los últimos tiempos están cerca, que la venida del Señor se está acercando y nuestro deber como iglesia es predicar la palabra aún a aquellos que están apartados, amén. Y no sé, mi hermano Brian, si quiere abundar algo. Bueno, aquella persona que está, tal vez un momento estuvo en las casas de Dios, estuvo en los caminos de Dios, le sirvió a Cristo, fue cristiano. Tenemos que entender que Dios nunca nos va a rechazar, siempre Él tiene las puertas abiertas. Amén. Y aunque el mundo o las personas hasta dentro de la misma iglesia nos lastimen, entendamos que Cristo ni Dios tienen la culpa. Ellos no tienen cada forma de Dios en nuestras vidas, no, Él nunca tiene la culpa, sino que Él está ahí viendo todo y a veces permite que pasen las cosas para hacernos más fuertes, pero tenemos que madurar con diligencia, madurar para que entonces esas cosas no nos afecten y nos vayan a sacar, amén. Y también otras cosas que nos pueden sacar de las cosas de Dios, amén, como fallarle. A veces nos sentimos con esa vergüenza de fallarle a Dios y lo primero que pensamos es, me voy. Entonces Dios paga el precio por nuestros errores. Muchas veces queremos que Dios pague el precio por nuestros errores y por nuestras consecuencias. Amén, ¿no? Y que este mensaje llegue, ¿verdad? Más que todo, hay muchos hoy en día, muchos hijos de pastores fuera del evangelio, amén. Y a nosotros como cristianos los causa mucha tristeza y debería de causarlos tristeza que en algún momento las personas estuvieron dentro de la iglesia, pero se apartaron. Pero quiero que este episodio sea un llamado de emergencia para estas vidas, amén. Sí, no, yo pienso que muchas veces los ministerios, los hijos de los ministros o los mismos ministros, a veces le da un poquito más duro cuando llega esa situación de irse o quedarse en el evangelio o de irse de su iglesia, de quedarse,
porque está un peso sobre ellos, es peso específico, un peso que es único, que está sobre los ministerios y sobre los hijos de los ministerios, pero también ovejas que son líderes, ovejas que dicen tal vez qué van a decir de mí si me voy, qué van a decir si vuelvo. O sea, que está eso ahí constantemente como una carga, como una presión que afecta a nuestras mentes. Como estábamos hablando, como tú hablabas en los otros episodios de la psicología y de la mente, que eso te afecta. Claro Y que esa es sí. la parte más débil tal vez del ser humano. El campo de batalla está en la mente. Claro, la mente. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar, amén. Y vamos a tratar de desglosar, amén, esto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que comenzamos y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 20. Amén. La palabra dice así. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Una de las parábolas que estaremos hablando, amén, es del hijo pródigo. Podemos ver aquí en esta parábola, amén, un gran aprendizaje que nos deja, amén, en la Biblia. Y para adentrar, hermano Brian, vemos como la Biblia en estos capítulos, en este capítulo 15, vemos primeramente lo que es la parábola de una oveja perdida. También después vemos la parábola de lo que es de la moneda perdida. Y después sigue lo que es la parábola del hijo pródigo. Pero en todas esas tres parábolas, amén, podemos ver a una oveja que se pierde, que va y se pierde, porque una oveja es fácil de que se pierda, amén. Entonces vemos a una moneda que se pierde, la moneda no tiene conciencia de que se perdió, amén, aleluya. Pero vemos a este hijo pródigo que decide él alejarse del padre. Y vamos a estar viendo las consecuencias de por qué no es necesario, no es bueno estar lejos del padre. Amén. Así que vamos a empezar con esta pregunta, amén, hermano Brian. ¿Por qué muchas veces los alejamos del padre? Bueno, pueden haber muchas razones. No hay no solamente una razón por la cual nos alejamos de Dios. Porque una cosa es, tú te puedes alejar de Dios dentro de la iglesia estando activo, tú puedes estar cogiendo parte y te alejas de Dios, estar en plena comunión en cuestión de estar trabajando en la iglesia y te alejas de Dios. ¿Por qué? Porque te enfrías, lo dejas de buscar de corazón, lo dejas de buscar en tu devocional diario. Hay muchas personas que así viven su diario vivir en la iglesia, estando dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero hay muchas razones por las cuales nos podemos alejar de Dios. Y ninguna de ellas tiene la culpa de Dios. Amén. Pero a veces son cosas que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros nos traicionamos a nosotros mismos. Nosotros somos nuestros peores consejeros. Eso Si es tú así. vienes a ver, nosotros estamos constantemente hablándonos a nosotros mismos. Haz esto, no hagas aquello, haz esto, debo de hacer esto, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no me aparto? Y muchas veces esa interrogativa está en tu mente. Pero hay muchas razones por las cuales alguien quisiera alejarse de Dios, apartarse de Dios y irse tal vez de una congregación. Y vienen muchas razones, tal vez le fallaste a Dios. Y esto lo estamos hablando del punto en que las personas no lo están viendo, no lo están comprendiendo y no están hablando con alguien para que alguien les diga, mira, no es así. Sino que le fallé a Dios, me voy a apartar. Me hirieron, me dijeron esto, me dijeron lo otro, me hablaron mal, me hicieron sentir mal, me voy a apartar. Entonces estamos como en un ciclo vicioso de que todo lo que nos pasa, cualquier puya, cualquier cosa que nos lastima, rápidamente queremos apartarnos de Dios. Amén. Y yo sé que yo en mis principios, en mi madurez, comenzando en el Evangelio, muchas veces eso es lo primero que uno piensa, apartarse. Entonces Dios recibe la culpa. Dios no, cuando Dios está ahí solamente esperando que tú vengas donde Él a diario y tú le digas todo lo que te está pasando
todo lo que las personas te están haciendo, todo lo que tú estás sintiendo en tu mente, en tu corazón. También, como estábamos hablando, cuando tú le fallas a Dios, sientes que te quieres apartar. Y eso es parte del pecado, porque el pecado te aleja de Dios, pero como abogado tenemos a Cristo, que Él nos ayuda, nos perdona para que entonces nosotros volvamos a acercarnos a Él. Pero además de eso, también hemos escuchado muchas cosas, ¿verdad? En el Evangelio, que llevamos bastante tiempo ya, ¿no? Aunque no somos los más viejos, pero sí tenemos bastante tiempo que hay personas que se van por lo que alguien le hizo o por lo que alguien le dijo. Ah, mira, tú cantas feo, tú predicas feo, o mira, tú no me saludaste, o alguien no te saludó, y por esa simple razón pequeña deciden a veces las personas o recluirse para atrás o alejarse de las personas y a la misma vez se alejan de Dios. Amén. Sí, una de las cosas que yo he visto muchas veces con las personas que yo he hablado que dicen yo me alejé de la iglesia por tal, es porque muchas veces ponen su mirada en los hombres y no en Dios. Cuando la palabra lo dice que he puesto los ojos en el autor y como sumador de la fe. Amén. Entonces, nuestra vista tiene que estar en Dios, porque entendemos que el hombre puede fallar. Y una de las cosas que comúnmente las personas le llega y le ataca a su mente es por ahí, porque ponen su mente, sus ojos en el hombre, cuando entendemos que el hombre está hecho de muchas fallas. El hombre puede fallarte. El problema es que tú te mantengas firme y confiando en el blanco que es Cristo. Y ahí tú no vas a poder ser movido. Entonces, las personas tienen que llegar a entender, o yo creo que eso es un punto de lo que hablábamos, que falta de inmadurez, que poner la vista en el hombre, porque yo he escuchado muchas personas decir, yo me fui de la iglesia porque vi esto en el líder, vi esto en el ángel de la iglesia. Nuestros ojos no deben estar en eso. Nuestros ojos deben de estar en Dios y poder llegar nosotros al cielo. Amén. Así mismo. Sí, no, yo he escuchado de gente que me lo ha dicho así como normal, hablando con uno, y dice, por eso es que no confío en la iglesia. Pero háblame de Dios. O sea, ¿pudiste dejar de confiar en Dios? ¿O Dios estuvo ahí también? Porque Dios también vio a su hijo ser crucificado, vio a su hijo ser maltratado, hablaron mal de él, le hicieron cuantas cosas, le dijeron Belcebú, le dijeron el príncipe de los demonios, pero Cristo en su madurez, amén, él aguantó, y su papá que estaba en el cielo viéndolo también pudo aguantar, porque él pudo haber hecho cualquier cosa, pero Cristo fue maduro. O sea, el problema aquí es madurar. No te estoy diciendo que tengas prisa, pero que seas diligente en madurar para que esas cosas no te afecten, que el ser humano, que tu consiervo, los feligreses, las personas que son el cuerpo de Cristo, los hermanos en Cristo, no te puedan decir nada ni hacer nada para lastimarte, que te cause a tú alejarte de Dios o de la congregación. No, y otra cosa es que hace que los alejemos de Dios es la falta de alimento, de alimentarnos. Las personas comúnmente que deciden de alejarse de Dios es porque dejaron de alimentarse, dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron de tener una comunión con el Padre. Entonces, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Vas a ser presa fácil de que el enemigo te ataque y de hacerte sentir que mejor te salgas del evangelio. Porque eso es lo primero que hace el enemigo, es atacar tu mente y decirte tú ahí no sirves para nada porque estás en el evangelio, estás perdiendo tu tiempo. Cuando nosotros entendemos que aquí esto es pasajero. Entonces, una de las cosas que nos aleja de Dios es cuando nosotros dejamos de alimentarnos, de tener comunión con Dios. Sí, ¿no? Y también dejamos de escuchar las voces de nuestros líderes a veces que nos están diciendo, mira, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo así. Y a veces decidimos ignorarlos completamente y decidimos escucharnos a nosotros mismos. Y como ya estamos faltos de palabras, estamos faltos de oración, estamos faltos de comunión, pues entonces estamos débiles. Y cualquier viento, la casa que no está fundamentada sobre la roca, que es Cristo, cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier ímpetu, cualquier río puede venir y lo puedes tumbarlo de sus pies, de sus rodillas. Pero entonces si estamos alimentando como tú dices y estamos escuchando la voz de nuestro líder, del ángel de la iglesia también, que nos está dando los consejos, porque a veces una de las cosas es que nos ponemos rebeldes. Muchas veces primero, antes de irnos, o antes de tú irte de un lugar, o antes de irte, alejarte de Dios, primero te pones rebelde. Por eso es que la palabra de Dios dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. O sea, que te pusiste rebelde y entonces todo te irrita.
cualquier consejo te cae mal, cualquier palabra que predicas tú dices eso fue para mí, cuando no es para ti, sino que aplícala y di, sabes que sí es para mí, pero es para yo mejorar, no es personal lo que están diciendo desde el altar. Sí, porque muchas veces el orgullo impide que tú reconozcas que necesitas de Dios. Y eso es una falta que tenemos como seres humanos, que el orgullo a veces no nos deja reconocer nuestra condición de pecado. Pero mira, Brian, otra de las cosas que también nos aleja, amén, de Dios es que muchas veces el pecado comienza a verse atractivo. Porque pensamos que el mundo los va a ofrecer más que estar en el Evangelio, cuando sí, muchas cosas se ven atractivas a la vista, pero el fin y al cabo te va a llevar a muerte, porque eso es lo que el mundo los ofrece. Eso no va a ser algo que va a perdurar, va a llevarlos a la muerte eterna, porque sí hay un infierno que existe, Brian. Hay un infierno que existe y mucha gente no habla mucho de eso. La gente dice, me alejo de Dios y me acostumbra a mi condición de pecado, pero se les olvida que viene una hora en el que el Señor va a pasarlos lista y que si no estamos listos, pues tendremos una vida eterna, ya sea agradable o muy fea, amén. Así que este llamado está siendo para esas personas que entiendan que es necesario volver a los brazos de papá, es necesario reconocer nuestra condición de pecado. Es necesario, amén, de entender que este mundo va de mal en peor, que no los está ofreciendo nada. Vemos a diario en las noticias, Brian. Padre se levanta contra hijo, hijo se levanta contra padre. Las cosas están muy mal políticamente. Entonces, es hora de entender a aquellos apartados que entiendan que el Padre los está llamando. Así mismo no, y que Cristo mismo predicó más veces sobre el infierno que sobre el cielo. El cielo es un misterio, pero él divulgó más misterios del infierno en sus Sí. predicaciones y lo explicó más para que nosotros tuviéramos claros que sí, el cielo es bueno y está ahí, pero también el infierno. O sea, tenemos que estar claros. Pero sí, como tú decías, el hijo pródigo, yo pienso que el hijo pródigo era inmaduro, estaba bien inmaduro en su proceso, como el menor. Primero que nada era el menor, era el más pequeño. Tal vez él todavía no había aprendido ciertas cosas. Porque sí, yo por lo que puedo leer en la historia, él vio que el mundo le era más atractivo fuera de la casa de su padre, en la comodidad de la casa de su padre, donde estaba viendo, donde estaba con la cobertura de su padre, con el que su papá lo podía defender, su papá lo podía cuidar, su papá podía estar pendiente de él, pero él decidió poner su mirada, cambió su mirada, como tú decías ahorita, que cambiamos nuestra mirada del Padre, de Dios, de Cristo, y la ponemos en otras cosas. Pero yo siento que un cierto nivel de inmadurez estaba en él y tal vez hasta una cierta rebeldía. Yo siento que él estaba rebelde. Estaba con ganas de experimentar lo que era el mundo. Muchas veces hay muchos cristianos así que pasan toda su vida en el Evangelio y llega un momento que algo se les despierta por su condición de descuido, mayormente. Mayormente la causa que trae eso es el descuido, un descuido espiritual que te da por deseo de experimentar cosas del mundo, pero como tú decías ahorita, todo lo que nos va a dar el mundo es pasajero. Y todo lo que los va a traer en el mundo, ya sea dinero, éxito, placeres, vicio, eso lo que los va a traer al fin y al cabo es un vacío. Ujú. Porque tú puedes ver a muchas personas que se apartaron, que estuvieron en una iglesia y se apartaron, que puede ser que tú los veas felices riendo, pero por dentro se están muriendo. Sí, Por no. dentro están deseosos de gritar y decir, yo necesito que alguien me levante de aquí de donde estoy. Pero muchas veces su condición de orgullo no los deja reconocer que el Padre los está llamando, Brian. Así mismo, así mismo. Y cuando yo decía lo ahorita, lo de la rebeldía de él, yo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea plenamente bíblico, ni que puedo decir que estaba rebelde, pero al yo leer esta parte que dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. O sea, él pudo haber preguntado. Pudo haber vino con respeto, mira papá, yo quiero lo mío, tú crees que yo pueda recibirlo, estoy listo para recibir, porque a veces creemos que estamos listos para algunas cosas que Dios nos va a dar, pero no estamos listos. Y tal vez si él hubiera venido con otra actitud diferente,
hubiera preguntado con amor, con cariño, mira, ¿tú crees que yo estoy listo para recibir mi parte ya porque yo la quiero, porque yo quiero hacer esto? Pero él le vino a reclamar, le vino a demandar al padre que le diera la parte de sus bienes. Y otra cosa es que no solamente le repartió al hermano mayor, sino dice aquí que les repartió los bienes, o sea, los dos. En ese caso, o sea, le dio lo de él y le tuvo que dar también al mayor su parte. Porque en ese momento es lo que estaba pasando. Y vemos que en el versículo, desde el versículo 12 al 16, vemos como el hijo menor prefirió sus bienes y su libertad antes de su padre, amén. Y algo que me encantaba cuando estudiaba esta historia, Brian, es que dice que cuando un hijo menor en el contexto cultural judía, cuando el hijo menor se le acercaba a su padre y le pedía parte de su herencia, era una falta grande de respeto. Eso quería significarse que él estaba deseando la muerte antes de tiempo a su padre. Y tú te imaginas cuando nosotros somos así, o personas, ¿verdad?, que se alejan, deciden alejarse de Dios para experimentar en el mundo, ¿cómo se sentirá Dios? Muchas veces no nos preguntamos eso, ¿cómo se sentirá el padre? ¿Cómo se ha de haber sentido ese padre? Si para ese tiempo era una ofensa grandísima que tú le pidieras la herencia como hijo menor a tu padre. Nunca los ponemos en los zapatos de Dios. Siempre hablamos de que si yo me alejo, pues Dios me perdona, Dios me va a restaurar, Dios me va a volver a hacer de nuevo. Pero ¿y tú te sentaste a pensar cómo Dios se sentía cuando tú te alejaste? No, y él no le ruega a nadie. Él no obliga a nadie porque él es un caballero. Él te da el libre albedrío. No, y por eso vemos en la historia que lo que tú estás diciendo le repartió a los dos. Él no dijo, no te la voy a dar. No, porque él, como tú dices, los da libre albedrío de que nosotros decidamos. Y como hablábamos al principio, vemos que en la parábola de la oveja el pastor salió y la fue a buscar. Y vemos en la moneda, la parábola de la moneda, que la mujer la busca diligentemente. Pero vemos en esta historia que el padre no sale a buscarlo. Porque específicamente el hijo es el que deseaba irse a experimentar en el mundo afuera. Y muchas veces las personas se comportan de esa manera, que están con eso de que quiero ir para el mundo porque piensan que eso les va a ir mejor cuando muchas veces sabemos que no es así. Sí, ¿no? Y el problema es que yo pienso que Dios, el padre en esta historia, dijo, pues ya sabes que así es la única manera que tú vas a aprender lo que tú tienes aquí. La cobertura que tú tienes aquí de mí, las defensas, todas las murallas, toda la cobertura de Dios que tú tienes, todo el pan, porque el pan es la palabra, toda la palabra que tú tienes aquí en mi casa, toda tu familia, tus hermanos están aquí, tú estás bien, estás saludable, no te falta nada, porque dice después que él le empezó a faltar. O sea, le empezó a faltar todo, tal vez compañía, tal vez dinero, tal vez comodidades, pero él decidió, a veces como mucha gente hace y muchas veces hacemos, empezamos a menospreciar lo que tenemos en el lugar donde Dios nos plantó, en la casa de Dios, donde Dios dijo, ¿sabes qué? De aquí tú eres, aquí tú naciste, echa raíces. Eso es así. Y que entonces pasamos a pasar penuria, a pasar consecuencias por nuestras propias decisiones. Que al fin y al cabo eso no nos va a traer nada bueno. Pero algo importante, Brian, que a pesar que el hijo pidió la herencia y se fue, el padre se la dio, pero él no dejó de amar a su hijo. Porque lo vamos a estar viendo en la historia. Él no dejó de amar a su hijo. Sí, lo dejó que experimentara, que pasara sus procesos, porque como tú decías, muchas veces es necesario para que nosotros aprendamos pasar dificultades, para que nosotros hagamos conciencia y recapacitemos de nuestra condición, de nuestro caminar, de nuestro proceder, cómo estamos caminando en nuestra vida. Sí, no, es que el Padre sabe, el Padre te conoce. Dios te conoce mejor que nadie. Ni, con todo el respeto a los pastores, ¿verdad? Ni a los ministros y a los líderes, pero Dios te conoce mejor que tu pastor, Dios te conoce mejor que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos, que tus hermanos en Cristo. Ellos te pueden ver y te pueden ver medio raro, pero no están seguros qué te pasa. Puedes estar triste, puedes estar enojado, puedes estar rebelde, puedes estar en pecado, pero Dios sabe específicamente qué es lo que te está pasando
Y Dios puede, ¿sabes qué? Diagnosticarte y decir, ¿sabes qué? La única manera que tú vas a aprender es que yo te dé esta prueba. Porque el padre lo probó, le dio las cosas, le dijo, ¿sabes qué? Está bien, vete. El hijo pudo haber escogido hacer otra vida. Pudo haber hecho su propia vida como aprendió de su padre. Pero ¿sabes qué? Él decidió hacer todo lo opuesto tal vez a lo que se le enseñó como padre, porque él era un buen padre. Eso es una cosa de esta parábola que tenemos que decir, que ese padre era un buen padre, pero él entendió que la única manera que este muchachito inmaduro, rebelde, iba a aprender era perdiéndolo todo. Pues cuando tú vas donde Dios y tú le dices, ¿sabes qué? Dame esto que me voy. O tú te llevas tus cosas, dices, tú te llevas tus cosas. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo te estoy viendo ahora, te voy a dar hilo para que cuando tú veas el golpe, cuando tú estés en la situación, entonces tú vas a empezar a recapacitar y te va a empezar a jalar con hilos de amor y te va a decir, ¿viste lo que tú te perdiste aquí? Mi cobertura, mi amor, tu familia, todo estabas cómodo y tú empiezas entonces a recapacitar y entonces empiezas a poder pasar ese proceso. No, y es que Dios es un Dios de amor, Dios es un Padre perfecto. Y yo siento que Dios siempre está a la expectativa de que sus hijos vuelvan. Yo sé que a lo mejor muchos dirán por ahí, pero porque muchos usan eso, ¿por qué Dios no usó a alguien para buscarme, para esto, para lo otro? Pero es que tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que tener el querer, porque de nada hubiera servido que el padre hubiera salido a buscar al hijo pródigo si su mente estaba en lo mismo. Tenía que pasar el proceso para que el hijo entendiera, mira, me perdí de muchas cosas allá que ahora no las tengo, porque si el padre iba y le decía, mira, aquí en la casa te está esperando esto, que aquí tienes esto, el hijo iba a andar gozando su herencia. Eso no le iba a cambiar, no le iba a hacer más, ¿me entiendes? Porque su mente, su corazón ya estaba en desperdiciar su herencia. Entonces, el padre estaba ahí quietecito esperando que llegara el momento de que él volviera en sí, como dice la palabra. Y vamos a leer aquí, Brian, en el versículo 14, amén, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Él dice que volvió en sí y comenzó a recapacitar y decir lo que tenía en la casa de su padre. Aún dice que los jornaleros de la casa de su padre estaban mucho que mejor que él. Porque muchas veces cuando los alejamos de Dios pasamos cosas muy difíciles en la vida. Entonces, puede ser que este muchacho comenzó a recapacitar y decir, pues en la casa de mi padre voy a estar mejor. Pero tienes que tú tener la iniciativa. Sí, pero era como una autoaflicción. Él mismo se apuñaló, por decirlo así. Él mismo se enterró la espada, porque él fue que pidió esto. Y cuando tú quieres algo que no te conviene, Dios te lo da para castigar, para que tú entiendas bien que no te conviene en ese momento. Sí, esa es tu herencia, pero es al tiempo de Dios. Y así hay muchas personas que se están yendo a hacer lo que ellos quieren, porque Dios en un momento alguien les dijo que lo iban a hacer, pero no es el tiempo, no es el momento. Tienes que esperar al momento que Dios, ¿sabes qué? Dios diga que sí. Dios te lo entregue sin que tú le preguntes, sin que tú le demandes. Porque a veces queremos decirle a Dios qué nos va a dar y que esto, que lo otro. Pero cuando leíamos aquí me intrigaba mucho porque el hijo dice que él viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado vino una gran hambre y comenzó a faltarle, y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra para apacentar los cerdos, y deseaba llenar su vientre con algarrobas. O sea, él deseaba comer de las algarrobas, pero nadie le dio, nadie le daba. O sea, tu persona que tal vez te apartaste de las cosas de Dios, tú sabes de dónde tú viniste, tú sabes de dónde tú saliste. Y tal vez tú vas a desear las cosas del mundo, pero hay una palabra, hay una doctrina, hay una profecía tal vez que se declaró y se desató sobre tu vida. Y yo entiendo que hay personas que se recatan de algunas cosas porque ellos entienden que Dios se lo quitó o Dios fue el que les cambió esa parte de su vida y dicen, ¿sabes qué? No, yo fui cristiano, todavía me siento que soy cristiano, solamente estoy alejado de la casa de Dios y de Dios,
pero no lo voy a hacer y no lo voy a seguir buscando porque él no insistió, dame algarroba, sino que él lo deseaba, pero había algo dentro de él que lo hizo pensar otra vez en la casa de su padre, en su padre. Y por eso yo decía que yo siento que él era un poquito rebelde, porque él rápidamente pensó en los jornaleros, tal vez hasta en su propia inmadurez, en su propia, esto no es bíblico, que yo pueda decir exactamente, tal vez él pensó en su inmadurez en un tiempo y en su rebeldía, tal vez trataba mal a los jornaleros de su padre. Porque hay veces que hay hijos que son malos con los siervos de sus padres. Y a veces como nosotros como cristianos, a veces en ese momento de rebeldía nos ponemos y hacemos cosas malas en contra de nuestros hermanos en Cristo en la iglesia. Los tratamos mal, les hablamos mal porque estamos en esa rebeldía y causamos entonces problemas en la misma congregación por nuestras actitudes, en vez de entonces humillarnos, ser humildes y aceptar que estamos en esta condición y aprender entonces a tratar a las personas, aunque estemos pasando un proceso difícil, siempre tener una sonrisa, siempre tener un Dios te bendiga, no, sino no tomar venganza ni hacer cosas a propósito, porque hay personas que dicen, si tú me la haces, yo te la hago. No, esa no es la manera cristiana. La manera cristiana es tú decir, ¿sabes qué? Me hicieron esto, voy a tragar fuerte, pero voy a darle una mejor cara. Amén. No, y entender, amén, que el mundo siempre lo va a prometer mucho, pero lo va a dejar un vacío. El mundo, como hablábamos ahorita, los promete tanto, los promete fama, los promete dinero, los promete tantos placeres, pero al fin y al cabo, cuando se cierra la puerta de tu cuarto, vas a sentirte vacío y solo. Y algo que me encantaba que tú decías que él deseaba comer las algarrobas. Eso puede, no sé, ¿verdad? Yo pensando aquí, estaba pensando ahorita mientras tú hablabas. Puede testificar ahora en día las personas que se alejan, cuando están en su condición así, van hasta desear escuchar la palabra de Dios. Van hasta desear llegar a la casa de papá. No sé, yo me bajaba eso ahorita porque muchas personas están en el mundo apartadas y muchas veces dicen, ¿cuánto yo desearía volver a la casa? ¿Cuánto yo desearía volver a escuchar un mensaje de los que yo escuchaba antes? Porque todavía está eso en ellos, que saben que son separados, que son apartados, que tienen un llamado, que tienen un sello, que tienen una marca en su vida. Porque cuando tú aceptas a Dios, hay una marca, hay un sello de que eso jamás se va a borrar. Puedes tú estar en el mundo disfrutando, pero esa marca de tú ser hijo de tu padre jamás se va a borrar. Amén. Amén. Sí, no. Hay personas que entienden. Hay personas muchas veces que están alejados. Tú, persona que tal vez te saliste de la iglesia, te apartaste. Yo sé que tú estás esperando que alguien venga y te diga, mírate, Cristo te ama, mira, vuelve. Pero si eso no llega, escúchame bien, si eso no llega, entiende que el Padre mismo te está llamando. El Padre mismo está esperando que tú entres por esa puerta de esa iglesia. Porque Dios está en todo lugar, pero donde nosotros nos congregamos es donde a Él le gusta que tú llegues. Para que tú tengas una vida cristiana saludable, tú te tienes que congregar. Entonces Él está loco que tú entres por esa puerta de la iglesia, aunque sí, hay personas que Dios le habla por sueños cuando están apartados. Hay personas que le pasan situaciones y ellos dicen, mira, fue Dios que me estaba hablando a mi vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a contestar el llamado de Dios, aunque no venga el profeta, aunque no venga el samacaya, las lenguas, de que Dios dice así, no, que tú abras tu corazón y cuando Dios te hable y Dios te esté llamando, Dios te haga sentir que tú vayas a la casa del Padre, ve. Pues, sí, y por experiencia, bueno, yo te he escuchado a ti también hablar de tu testimonio, que específicamente a veces Dios mismo va a tratar a solas contigo y se te va a revelar a ti, que es necesario que tú vuelvas. Y te habla a través de palabras, de mensajes, te habla en visiones, a través de a voz audible, porque a veces el Dios mismo te está incitando que tú vuelvas a Dios. Entonces no podemos tener en poco cuando escuchamos la voz del Señor y decir que no es Él incitándolos a volver a la casa de Él. Amén. Pero mira, Brian, en el versículo 17 dice que Él dice que volviendo en sí, o sea que Él reconoció su condición. Entonces es necesario de público que usted me está viendo, que aquellas personas que se han alejado del Señor, que reconozcan su condición, Brian. Que muchas veces las personas que se apartaron del Señor, muchas veces dicen, yo no quiero volver a la casa del Señor por culpa de este, por culpa del otro. Es necesario dejar de estar culpando a otros. El único culpable somos nosotros de nuestra condición de pecado. Eso es claro.
Ajá. Y muchas veces no queremos reconocer eso. Aunque el diablo haga lo que él haga. Ajá. Porque tal vez sí, hay veces que el hermano o alguien sí se levanta o pasan situaciones, amén, pero por eso al principio yo decía, nuestra mirada debe estar en Dios. Sí, juntamente con la tentación, Dios te da la salida y también con las pruebas. ¿Por qué es una prueba? Prueban el oro, prueban muchas cosas para ver su pureza. O sea, Dios te está probando a través de ese hermano como Dios probó a Judas. Dios probó a Jesús, Dios probó a Jesús a través de Pedro también. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a Judas le dijo, vete a lo que vayas a hacer, pero él no titubeó. Él se mantuvo. Es más, hay personas que le dijeron, no te dejes crucificar. Y él le dijo, tacho, yo tengo que pasar lo que tengo que pasar. O sea, no podemos dejar llevar por lo que las personas digan, por lo que las personas no hagan. Pero es difícil si no madura. Tú tienes que madurar diligentemente en el principio de que tú vienes a Cristo, madura, trata de madurar, hazte fuerte para que las cosas no te afecten. Claro, y que el primer paso, Brian, para regresar a Dios es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Reconocer que tú estás mal. Reconocer, sí. Él reconoció. Aquí sí, en el 17. En el 17, él reconoció y dijo, volviendo en sí, él reconoció su condición. Aunque a pesar, aunque él había gastado todo, pero él reconoció, mira, no importa. No importa que tú te hayas alejado de Dios. No importa lo que tú hiciste en el mundo. Aleluya. No importa lo que te haya pasado en el mundo, pero acércate, regresa a Dios. Créeme que nadie te va a juzgar, Dios menos, porque Dios lo único que quiere es que vuelvas a casa. Eso es lo que pensamos a veces, muchas personas, eso es lo que no los deja volver. Dicen, ay, van a decir que me aparté y volví. Pero yo prefiero que digan que me aparté y que volví a que me aparté y nunca volví. Exacto. Es mucho peor. O sea, la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar, déjalos que hablen, pero tú estés claro en tu decisión de volver y olvidarte de la vergüenza, olvidarte de tantas cosas, porque yo garantizo que hay alguien en esa congregación, alguien en ese lugar que se va a poner contento cuando te vean y van hasta a llorar contigo. Porque obviamente nosotros hemos pasado muchas experiencias, ¿verdad? En estos últimos tiempos de que tal vez el 50% no va a estar contigo. No. Pero ese otro 50% es el que tú tienes que decir, ¿sabes qué? Sí hay una iglesia que me ama, sí tengo hermanos en Cristo que están ahí para mis situaciones y tengo que entonces darle el tiempo a esas personas. No, y que las personas siempre van a comentar. Las personas siempre van a juzgar. Nuestro deber es seguir a Cristo. Amén. Porque los espera una vida eterna, los espera una recompensa. Yo prefiero vivir una vida eterna ya con mi Padre a vivir una vida de muerte eterna en el infierno. De algarrobas, de algo pasajero, solo por lo que dirá la gente. A mí no me importa lo que diga la gente, porque el que pagó el precio por mí fue Dios. Y nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Que obviamente nosotros pasamos una situación en estos últimos días y tuvimos que, en una cierta manera, volver. Pero cuando tú entiendes que es la decisión correcta, ahí tú dejas de pensar en lo que dicen las personas. No. Cuando tú sabes que es Dios que te está llevando por ese camino, ese ultimátum que Él dice, esta es la única salida y el único camino que tú tienes, entonces Él te da la paz. Y entonces la gente te puede también, ellos empiezan a restaurarte también. Claro, y con la mejor actitud que tú puedas llegar, si tú decides volver, que es lo que deseamos que tú vuelvas, es regresar humillado. Lleno de humildad, sí. Claro, porque yo lo puedo testificar en el proceso que nosotros pasamos. Mi actitud fue de humilde. Y créeme que Dios tiene contentamiento de eso y te pone donde te tenga que poner. Sí, amén. Y va a tener misericordia de ti. Así que no podemos estar pensando en lo que dirá la gente, porque al fin y al cabo la gente no nos va a dar la salvación. Mira, esto no es conclusión, ¿verdad? Pero yo sé en mi corazón que el hijo pródigo después de eso nunca fue el mismo. No. El proceso que Dios te haga pasar, después de ese proceso, tú no vas a ser el mismo. Tú vas a ser una versión mejorada. Tú vas a ser una versión más humilde, tú vas a ser una versión con la mente más clara. Porque aquí no vemos el mismo hijo pródigo. Nada más 4 o 5 versículos ya no era el mismo. O sea, era una persona ya clara en lo que él quería hacer y tomando decisiones buenas. ¿Pero por qué? Porque estaba humilde, como tú decías, y estaba en humillación. Claro, eso es así. Y mira cómo dice del 18 en adelante hasta el 20, Brian dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, ahí estamos viendo la humildad, Brian, de él, que se humilló. Incluso le dijo, hazme como uno de tus siervos. Y muchas veces eso, como decíamos ahorita, eso es lo que los impide acercarnos al Padre. Pero debemos de reconocer nuestra condición, como decíamos, primer paso, Brian. El primer paso es reconocer, arrepentirnos, luego llegar con humildad para que el Señor tenga contentamiento de nosotros. Porque Él te está llamando. Él te está llamando con cuerdas de amor y Dios está utilizando todos los medios. Quizás tú estás yendo a una discoteca y tú dentro de esa discoteca te sientes infeliz, te sientes triste porque eso no te llena. El único que te va a llenar es Dios dentro de una iglesia, dentro de las cuatro paredes a lo mejor. Hay muchas personas que así solo así van a ser salvas, Brian. Porque muchas personas dicen, yo no me acerco a una iglesia por esto y lo otro, para aquí, para allá. Pero solo de esa manera tú te vas a poder salvar. Porque necesitas a alguien que te dirija. Todos necesitamos en realidad a alguien que nos dirija de una cierta manera. Pero otros más que otros. Eso es así. Amén. Y en el 20, Brian, me encantaba porque decía que su padre corrió. Y dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí estamos viendo el claro ejemplo de lo que es nuestro Dios. Cuando tú te acercas a Él, Él no te va a rechazar. Yo estoy 100% seguro que en esta historia el padre estuvo esperando al hijo. Tenía fe. Claro, él tenía fe de que iba a volver. Él sabía ya. Claro, él, por algo es su hijo. El padre los conoce, como tú decías. Que no iba a aguantar. Claro. Muchas veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, espérate, vamos a... Yo sé lo que va a pasar. Ajá. Entonces, el padre ahí sentadito, porque mi Dios es un caballero. Dios va a esperar que tú abras la puerta, Él la toca y va a esperar que tú la abras para que Él pueda adentrar. Pero tú tienes que dar el primer paso. Mira, Brian, y algo que me encantaba, cuando yo estudiaba esto, amén, dice que en el contexto cultural de los judíos, dice que un hombre mayor especialmente era como algo muy malo que él corriera en público. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las personas adultas usaban túnicas largas. ¿Y qué incluía el correr? Levantarse esa túnica y mostrar parte de su pierna, que para ese tiempo era algo vergonzoso. Wow. Pero vemos aquí el ejemplo de que él corrió esa vergüenza nada más por abrazar a su hijo y que su hijo llegara a casa. ¿Tú te imaginas? Así es nuestro Dios, que él agarra toda vergüenza por nosotros. Sí, así tuvo que hacer Cristo. Dice que se humilló hasta lo sumo por nosotros, se hizo maldito, murió una muerte de cruz para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. O sea, él pasó la vergüenza por nosotros, así como estamos hablando aquí de este padre. Claro, él digo yo, no, yo creo que estaba más feliz que su hijo haya regresado. Sí. No le importó pasar ni una vergüenza ni nada, porque su hijo estaba ahí. Entonces, nuestro Dios hace lo mismo. Él en la cruz del Calvario, como decía Brian, recibió la mayor vergüenza, ¿verdad, Brian? Sí, no, y yo siento que es un poquito como cuando Pedro negó a Cristo. Que Cristo no fue y le reclamó y le dijo, el padre no le reclamó al hijo, te fuiste, me abandonaste. Oh, yo sabía que iba a pasar. Me desfanfarraste toda mi riqueza. No, él le dijo simplemente, tú me amas. Él simplemente lo besó y lo abrazó. Besó y lo abrazó. Y lo recibió, estaba contento. O sea, olvídate de las personas que ellos hacen, cómo ellos reaccionan, mira al Padre, cómo Él reacciona. De acuerdo a su reacción es que tú vas a entender que Dios nunca te falla y nunca te deja solo, nunca te abandona, nunca te reclama. Él solamente quiere que tú estés con Él. Sí, porque Él prefirió asumir la vergüenza antes de perder otra vez a su hijo. Imagínate, como tú dices, le hubiera salido así. Su hijo que hubiera dicho, ay, ¿para qué vine? Mejor me voy de nuevo. De vuelta se hubiera ido, de vuelta. Eso es así. Gracias a Dios que no se encontró con el hermano mayor primero. Ay, vamos a ir para ahí. Entonces, cuando hablábamos anteriormente de que la gente siempre va a comentar o va a hablar, amén, lo podemos ver aquí,
que específicamente, amén, en la cultura de ellos, amén, existía lo que era, amén, una ceremonia, una práctica que se llamaba quesasa, que cuando un hijo menor malgastaba una herencia y él volvía, ellos rompían cántaros para decir que ese joven o ese hijo no podía permanecer en ese lugar. Wow. Pero cuando vemos aquí en la historia, cuando el padre sale corriendo a abrazar a su hijo, ahí le está diciendo a todo mundo, yo ya le perdoné a mi hijo. Quien tiene que perdonar a este joven soy yo, el padre. Y eso mismo hace Dios. Por más que la gente hable, por más que la gente murmure de que tú regresaste, de que tú hiciste esto en el mundo, el único que tiene que perdonarte es Dios. El único que te va a restaurar es Dios. La gente sale de sobra, sale secundario, amén, porque esas personas no nos van a dar la salvación ni van a hacer nada por nuestra vida. O sea, que Cristo rompió la tradición. Claro. Ese padre rompió la tradición. Rompió. Y sabemos que en las tradiciones judías tú te puedes buscar un problema muy serio por romper las tradiciones de los ancianos y claro, de todas las... Pero él decidió en ese momento, igual que Cristo, como cuando la mujer prostituta o la mujer que había fallado, ellos querían apedrearla, pero él dijo, yo voy a romper la tradición. Yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a hacer el camino nuevo para que ustedes vean cómo se hacen las cosas, y decidió perdonarle. Y este padre también decidió romper con la tradición, romper con el molde que estaba hecho y perdonarle y no reclamarle, sino agarrar la vergüenza a él y que todo el mundo, mira, ese es mi hijo. Exacto. Escucha, que el mundo se calle y que Dios diga, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, yo lo perdono y yo hago con él lo que yo quiera. Si yo lo quiero perdonar, lo perdono. Claro. No hay vergüenza. Porque mi hijo regresó. Amén. ¿Quién no estaría feliz, Brian? ¿Qué es más fácil? ¿Enterrar a un hijo o perdonarlo? Perdonarlo. Es más fácil perdonarlo. Por eso es que hay a veces muchas madres que tienen ese miedo con sus hijos, que no quieren llorar lágrimas de sangre. Tú que estás apartado, tú que estás en el mundo, vuelve para que Dios te quiere perdonar y para que tu mamá y tu papá puedan estar contentos y estar felices y no tener que llorar lágrimas de sangre porque tú estás en un lugar de desobediencia, en un lugar donde no estás bajo la cobertura de Dios. No, y también, ¿verdad? Este mensaje, Brian, que sea también un poco dirigido para los líderes, porque muchas veces por falta de experiencia o por falta de tener comunión con Dios, no saben muchas veces cómo trabajar en estos casos cuando una oveja regresa. Pero lo que debe de llevar a estos líderes es este ejemplo. Cuando una oveja regresa. Y lo hemos visto con nuestras propias vidas. Sí, lo hemos visto con nuestras propias vidas que estamos tan agradecidos. Ay, quiero llorar. Que personas que te reciben para atrás te ponen el anillo, te ponen el vestido. Y yo quiero hablar de eso, ¿verdad? Sí. Un poquito, si se puede ya. Que una de las cosas que él le puso al hijo pródigo era que le puso un anillo. Oh, wow. Y ese anillo para mí tipificaba, ¿verdad? Compromiso. Renovando el compromiso que ese hijo tenía con el padre. Amén. Restituyéndolo, dándole su lugar, su posición, no poniéndolo sobre otro, sino volviéndolo a regresar a su posición, a su lugar en la casa de su padre. Y después le puso un vestido. Amén. Y para mí ese vestido era volver a poner cobertura sobre él. Que estuviera cubierto por el padre. Que ya entonces todas las cosas que le habían pasado, que le faltaba, que la hambruna, que tal vez estaba solo, no tenía con quién vivir, ahora estaba cubierto por el padre. Ahora Dios se iba a encargar, o el padre se iba a encargar de todas esas cosas que a él le estaba pasando. Y como tercero y final, le puso un calzado en sus pies. Y para mí, yo sé que tú tenías tus notas, yo las cambié un poquito para mí, mi interpretación. Ajá. Era que lo volvió a encomendar y a poner manos a la obra. Eso es verdad. Como cristiano. Sí, yo entiendo que los calzados te protegen los pies, pero también para mí tipificaba que volviera a trabajar en la vid del Señor y que pusiera manos a la obra. Tú eres mi hijo. Tú aquí, esta es tu hacienda, esta es tu congregación, esta es tu iglesia. Vamos a trabajar. Así como cuando Pedro lo negó, él le dijo, Pedro, tú me amas, y le dijo 3 veces que sí, después le dijo, apacienta mi oveja. O sea, trabaja.
ya te perdoné, vamos a trabajar, vamos manos a la obra, te pongo las sandalias, te pongo el vestido, te visto y te doy un anillo de compromiso. Y para que la gente, cuando una mujer le pone un anillito ahí, ¿qué significa? Separadita. Ella está separada, él está separado, eso es compromiso. Dios te está separando, Dios te vistió. Después que tú te fuiste, te vistió, te separó y después te encomendó, te puso sandalias en los zapatos para que tú trabajaras en confianza. Ya no estaba regresando como un simple siervo, sino como su hijo. Amén. ¿Y qué beneficios tiene un hijo, Brian, de un padre? Tiene todo el acceso al reino, como quieramos decirle, a la hacienda, a todo. Sí, todo. El único obstáculo eres tú. Sí. Pero él te está dando todo el acceso. Cuando él lo llama hijo, Brian, eso es poderoso. ¿Quién no quiere ser hijo de un padre? Yo no entiendo cómo fue que él vino a estar en mejor posición ahora que cuando se fue. Porque reconoció. O sea, él estaba esperando que él volviera. Exacto. Para darle. Tal vez el padre lo que tenía era eso para él. Pero hay veces que Dios, yo escribía por aquí, que Dios siempre tiene guardado algo especial para ti, pero Él espera el momento correcto para entregártelo. Tal vez si el hijo hubiera venido más humilde, más humillado en ese momento, yo me quiero ir, padre, yo no me siento bien aquí. ¿Qué tú crees? Pero perdóname por pensar así. Tal vez el padre ahí mismo le hubiera dado esas cosas, pero Él espera el momento correcto, el momento para entonces sorprenderte, porque Él siempre tiene algo especial para nosotros. Él siempre te sorprende. No, y Dios es maravilloso. Dios los puede sorprender. Amén. Y por eso este mensaje, como decía anteriormente, también tiene que ir también para los líderes, Brian. Porque mira qué hermoso es que una persona llegue y que el padre diga, te voy a poner el anillo, te voy a poner las sandalias, te voy a poner... Pero también es necesario aquellos líderes que reconozcan, volvió mi hijo, mi oveja, vamos a ponerlo a trabajar a la obra. Y con respeto para los líderes, porque tú sabes que... Más si tú sabes que esa oveja fue de testimonio, ¿verdad? Sí, estoy de todo clase de líder, buenos y malos. Ajá. Si esa oveja fue de testimonio, no hay por qué... Ella tiene que pasar su proceso de... No hay personas que sí hacen eso. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Está castigado, pero en venganza. Sí. No como una enseñanza, porque el padre no lo castigó. Aunque sí se fue, pero estaba más contento que volviera que haya faltado. Pero ese acto que hizo el padre lo ayudó a que él se restaurara. Sí, Estoy amén. 100% segura. Sí, claro. Porque cuando uno recibe ese tipo de actos en la vida de uno, un bálsamo. Dice, wow, uno dice, de lo que yo me perdí, no porque yo no valoré. Uno hasta se siente inmerecido de lo que las personas te dan a ti, de lo que Dios puede usar a las personas. Y eso nos tiene que hacer más humildes. Exacto. Viniste humilde, más humilde. Dios te dice nada más humilde. Eres humilde, quiero más. Más, bájate, más. Que cuando te digan que te pisoteen, tú digas, a Cristo le hicieron peor. O sea, tenemos que ser la actitud que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Ser más humilde. Yo una cosa que me digan que yo soy humilde, gracias a Dios. Sí. Nada más, es lo único que me gusta. Eso es así, humildad. Por eso es necesario que cuando personas lleguen así a la iglesia, ovejas, amén, que estuvieron un momento dado sirviendo, los líderes tomen conciencia de restaurar a las ovejas, Brian, de tomarse tu tiempo, claro, de pasarles ese bálsamo, de agarrar a la oveja y curarla, vendarla si es necesario, porque vienen heridas del mundo muchas veces. Sí. Entonces al líder, al pastor, a quien sea, le toca, tiene ese deber de restaurar esa oveja. Y sabemos que hay pastores que lo hacen. Hay pastores que lo hacen y están esperando el momento por ver esa oveja que entre por esa puerta. Claro. Cuando ve esa oveja que entra por esa puerta, casi se quiere volver loco, casi quiere gritar al mundo, aunque haya pasado lo que haya pasado, aunque se haya vuelto un deambulante, aunque haya sido drogadicto, no le importa. No, y a veces hacen el papel del padre, que no salen a buscarte. Pero en lo personal ellos oran por ti porque saben que tú vas a regresar. Pero es que tú sabes el camino a la casa de tu papá. ¿Cuándo tú has dicho, yo no sé llegar a la casa de mi papá nunca? Eso es así. Porque tú te criaste con él, tú sabes dónde él vive, tú sabes todos los atajos, tú sabes todas las veredas. Pero él quiere que tú vayas al camino, no a la vereda. Él quiere que tú vayas directamente donde él. Eso es así. Así Amén. Que Brian siga leyendo. Amén. Y pues vamos a leer aquí para ya ir culminando este episodio de Todo por el Libro, el versículo 25, y dice así: y su hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre
ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido. Oh, wow. Eso está profundo, desde la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z, porque está muy interesante, de verdad que sí. Pero el punto que los impacta es de por qué el hermano mayor tomó esa actitud, ¿verdad? Si había regresado a su hermano. Pero lo vemos muchas veces que pasan esos casos. Uh-huh. No todo el mundo está contento cuando tú vuelves a la casa del padre. Pero lastimosamente, pues el daño se lo hacen ellos. Porque las personas, como ese hermano mayor, pueden estar dentro de la casa sirviendo al padre, pero pueden estar perdidos. Pero ¿por qué él servía si él no era jornalero? Uh-huh. Él era hijo. Uh-huh. Él tenía que estar mandando, sí, en vez de estar sirviendo. Porque él le dijo, yo quiero ser como uno de mis jornaleros, como los jornaleros de mi padre. Servir no, él le dijo, tú vas a ser hijo. Entonces el hermano mayor tenía que haber sido hijo en vez de sirviente. Pero es que ese es el detalle, y lo voy a llevar a la época de hoy. Muchas veces los enfocamos tanto en servir, que olvidamos esa comunión de hijo con padre. Entonces, cuando vemos que viene el hijo, regresa, entonces comenzamos con ese tipo de actitudes, o sea, porque vemos que volvieron a poner en honra al hijo que llegó, pero yo pensaría que no es bueno que esos sentimientos estén en nuestros corazones. Si un hermano de nosotros llega, eso no es de Dios. Pero si él tiene la primogenitura, él era el mayor, ¿por qué él dejó de mirar? ¿Por qué quitó su mirada de lo que él tenía, de lo que Dios le había entregado, para entonces mirar a lo que tenía su hermano, en vez de decir, mi hermano ha vuelto, gloria a Dios, vino, volvió, wow, me alegro verte? No, sino que tomó la actitud de ver entonces qué es lo que él tenía, qué es lo que se le dio a él. Si tú tienes todo también, porque él dice aquí, abajo dice que a mí no me han dado nada, pero a él le dieron los bienes. Uh-huh. Al principio, cuando le dieron al hermano mayor los bienes también, a él le dieron su parte. Uh-huh. Dice que les repartió, en plural. O sea, que él sí la había recibido. Lo que pasa es que él estaba tan rebelde en ese momento que se cegó. No, y lo que me impacta a mí es que él comenzó a decir todo lo que él hacía. Yo hago esto, yo hago lo otro, pero ¿dónde está lo de tu comunión con tu padre? El acercamiento con tu padre. Empezó a llorar. Ajá, entonces a veces los enfocamos tanto en ser buenos cristianos, en cristianos de corbata, de estar ahí todos los días y servir, pero no los enfocamos en ser misericordiosos, Brian, cuando el hermano llega, los frutos del Espíritu Santo. Eso me suena un poquito a María y a Marta. María, ella está aquí, sí, ella está ahí en tus pies, yo estoy aquí barriendo y fregando y cocinando y predicando y haciendo protemplos y aquí sirviendo y limpiando la iglesia. Se estaba perdiendo la mejor parte, que estar cerca de Dios, del Padre. Exactamente, y él empezó a decir todo lo negativo del otro, en vez de decir, de todo lo que él estaba haciendo, en vez de decir, ¿sabes qué? ¿Qué debo de hacer? También ser misericordioso. Exacto. Mostrar el ejemplo, dar el ejemplo. Nosotros como cristianos, cuando una oveja llega, tenemos que dar el ejemplo, alegrarnos porque esa oveja llegó, porque llegó al redil, amén. Y yo con esto último, Brian, quiero que las personas entiendan también que Dios nunca ha dejado de amarlos. Por más que ellos quizás se alejaron de Dios, quiero decirte en esta noche, en este día, a la hora que tú vayas a ver este video, es que Dios no ha dejado de amarte. Amén, Dios te ama. Y Dios está usando este episodio porque te está persiguiendo que tú vuelvas. Está haciendo un llamado a tu vida. Que te recuerdes de aquellos momentos hermosos que tú compartías en la iglesia, cuando cantabas, cuando adorabas, cuando predicabas al Señor. Cuando danzaban en el Espíritu. Que te está trayendo a memoria o ahorita mismo
tu mujer, tu joven, tu hombre de Dios, te está trayendo a memoria lo que tú solías hacer en el evangelio. Cuando tú predicabas, cuando tú hablabas lengua. Eso es así. Dios te está llamando. Vuelve. Dios te está llamando. Amén. Porque tiene algo bonito para ti. Porque tú te hayas ido al mundo, eso no quiere decir de que Dios te ha dejado de amar. Porque muchas veces les ponemos esa etiqueta de que porque yo me fui al mundo, lo que dirá la gente, lo que va a decir lo que va a decir el otro. Que no les importe lo que va a decir el mundo. Lo importante es lo que diga Dios de ti. ¿Sabe qué es lo que dice Dios de ti? Es que quiere que vuelvas. Que te está haciendo un llamado urgente. Porque tú no sabes el día de mañana qué es lo que pueda pasar con tu vida. El día de mañana puedas estar o no estar. Y Dios te está dando una oportunidad de que tú regreses. El Señor nunca va a dejarte de amar. Porque tú eres su hijo. Tú estás sellado, tú tienes una marca. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti. Así que no te hagas de oídos sordos, amén. Y escucha este mensaje, escucha la palabra de Dios, amén. Amén. Y yo pues para terminar mi parte, para terminar con el hermano, que a veces no se habla mucho del hermano mayor y es triste, ¿verdad? Porque él decidió plasmarse en la Biblia de esta manera. Pero yo me preguntaba a mí, ¿por qué se enojó el hermano mayor? Tenía esa interrogativa y yo decía, si lo tenía todo y también ya asegurada parte de la herencia. Y dice en el 12, y el menor de ellos, por eso dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes, ¿ok? A los dos. Y entonces, ¿por qué estaba enojado si ya tenía una parte? Simplemente quería lo que se le había dado a su hermano menor. Claro. Cuando ya tenía algo, ¿para qué tú quieres lo de tu hermano? Concéntrate en tu llamado, deja de estar pensando en el llamado de otros, deja de estar pensando en el talento de otros. Deja de estar pensando en la unción de otro, porque hay gente que quiere tu unción, hay gente que quiere la unción de este. Yo quiero predicar así, yo quiero predicar asado, yo quiero ministrar así, yo quiero cantar así. Y te estás olvidando de lo que Dios depositó en ti, le estás poniendo de poco lo que Dios puso en ti. ¿Ok? Y entonces no pudo ver lo que ya tenía y el lugar que ya estaba ocupando era el primogénito. ¿Por qué? Si tú eres como quien dice el que viene después del Padre, tú eres el que va a ser el próximo. ¿Por qué te estás desviando tu mirada de lo que ya Dios puso a ti y de la posición que tú estás? Quitó su mirada de sus bienes para ver la bendición de otro. No podemos como cristianos quitar la visión de que tenemos en nosotros mismos por ver la de otro, por ver lo que tiene otro. No, tú tienes que contentarte con lo que tu hermano le pase, los logros que él tenga, aplaudirle, estar ahí como cheerleader, estar ahí como apoyo y decirle, vamos para adelante en el nombre de Jesús, juntamente vamos a seguir escalando peldaños y vamos a seguirlos todos juntos, vamos a seguir progresando y adquiriendo éxitos y recibiendo lo que Dios tiene de parte de él. Amén. Amén. Así que entender que el Padre nunca dejó de esperar a ese hijo. Amén. Nunca dejó de esperar al hijo pródigo. Y el hijo nunca dejó de ser hijo. Amén. Aleluya. Y Dios sigue esperando a aquellos que un día se alejaron. Amén. Así que este llamado es para esas personas, Brian. Sí. A esos jóvenes, a esos hijos de pastores, a esas adoradoras que están en el mundo, se alejaron, pero están ahí, pero no se sienten felices. Se sienten en agonía cada día, así que vuelve a los caminos del Señor porque Él te está llamando. Así que esperamos que este episodio sea de gran bendición para ti. No te olvides de compartir este episodio, dale like y dale share. Y los vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Todo por el libro.